Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí. Gracias a los que se van a conectar el día de mañana también para ver esta presentación. Hoy nos toca guerra espiritual, chicos, nada más y nada menos que guerra espiritual. La verdad es que es un tema bastante álgido. Esperemos que les guste mucho esta presentación. Yo me imagino que todos, absolutamente todos, no nos hemos librado de esa vocecita que tenemos de un lado y de esa vocecita que tenemos en el otro lado. Y esperemos que con estas láminas les podamos dar un panorama más o menos de lo que es la guerra espiritual, porque la verdad es que es un tema bastante largo y bueno, esperemos que en estas poquitas láminas podamos entenderlo un poquito más y de mejor manera. Quiero que vean estas imágenes, por favor, estas dos primeras imágenes que tenemos aquí. Como verán, aquí está, como lo hemos visto en varias películas, la parte buena y la parte mala, pero aquí está una batalla en el cielo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Quiero que vean estas imágenes también. Isaías 12:14. Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahorita vamos a ver en las siguientes presentaciones una de las partes que Satanás mejor sabe hacer, aparte de mentir, es hacernos creer que no existe. Entonces, les quisimos poner estas presentaciones porque aquí les estamos poniendo Ezequiel 28 del 12 al 19. Yo los invito por favor a que lo lean con detenimiento. Lucas 10:18, que está aquí de este lado, también les invito a que lo lean. E Isaías 12:14. Léanlo, por favor. Nosotros lo leímos en las diferentes versiones, porque en esas diferentes versiones tienen similitudes. Obviamente las traducciones son diferentes. La Reina Valera es la que es, digamos, más fiel a la traducción normal y las otras, digamos, que están en un idioma que nosotros podemos entender un poco mejor. Para los que han estado con nosotros en las clases anteriores, ya habíamos hablado de Satanás, pero quiero que escuchen esto con mucha atención, por favor. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Fíjense, estaba en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli turquesa y esmeralda. Acuérdense cuando terminamos la presentación del trono de la Nueva Jerusalén, donde pusimos todas estas imágenes de estas piedras. Imagínense, obviamente estas imágenes que están aquí son sacadas por IA, pero quiero más o menos que se lo imaginen, especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Bueno, no le voy a seguir, pero para todos aquellos, porque creo que todos hemos escuchado alguna vez que Satanás no existe, que la guerra espiritual no existe. Bueno, esto lo pueden encontrar en Ezequiel 28 del 12 al 19. Y yo quería que vieran estas imágenes porque en las diferentes versiones también dice que el nombre Lucifer significa portador de luz o el lucero del alba. Y aparte también dice que fue elegido.
y en otras versiones dicen que fue un querubín grande y protector. Para los que estuvieron con nosotros también el año pasado, que estuvimos con una presentación de ángeles, vimos que el querubín era el segundo de a bordo, o sea que estaba directamente con Dios. También se habla de que él estaba encargado de la alabanza. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de batalla espiritual y decimos pongan alabanzas, pues bueno, ¿cómo no se va a enojar? Entonces, yo quiero que vean estas imágenes. Un ángel hermoso. Aquí obviamente tiene una fisura, una grieta. Aquí obviamente pues también se menciona que tenía una voz increíble. También se menciona que cuando Dios lo manda a la tierra con un rayo, él no pide perdón, no se arrepiente, no nada. Él ve un trono y él quiere tomar ese trono. Obviamente, pues él quería ser tan poderoso, por eso dice, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Obviamente no les pusimos lo demás y termina, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces, obviamente aquí le gana la soberbia, le gana el ego. Y bueno, todos nos preguntamos, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye a Satanás? También se menciona que se entona una elegía, o en otra versión dice endechas, o también se puede traducir como una canción triste. Y entonces esto que les acabo de leer precisamente es una canción triste en donde dice todo lo maravilloso y lo hermoso que era, y cómo destruye toda esta parte, ¿no? Entonces aquí dice, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Y aquí les pusimos, se enalteció tu corazón se llenó de orgullo. Entonces, bueno, pero ¿por qué Satanás se volvió malo? Pues una, obviamente, se corrompió, su corazón se enalteció y se llenó de orgullo, pero ¿por qué? Porque tenía libre albedrío y tenía libre albedrío igual que todos nosotros. Y decimos, bueno, ¿y por qué si Dios es Dios nos dio libre albedrío? Yo esta pregunta me la hice muchas, muchas veces, inclusive al principio trabajando con Tony también fue una de las cosas que yo le pregunté, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y es cierto, Dios no busca esclavos y Dios no busca personas programadas, eh, no busca una relación de sumisión, sino que busca el amor verdadero. Él no elige con amenazas, sino que se construye en esta libertad, porque sin libertad no hay verdad y sin verdad no hay amor. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros decidamos estar con este libre albedrío, que lo busquemos de verdad de todo corazón. Y bueno, por eso les quisimos poner estas láminas. Em, Aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo comenzó la batalla? Entonces, en origen divino, sabemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios para su gloria, pero la caída en el Edén desató una guerra invisible. Ahora, acuérdense que Lucifer significa portador de luz o lucero del alba. No me acuerdo si es en Apocalipsis 22. Si me ayudan por ahí Tony y Lupita, creo que Ujú. en Apocalipsis 22, que es casi terminando el libro, acuérdense que todos los caminos nos llevan a Génesis, ¿verdad? Porque todo esto está en Génesis 3, pero en Génesis 22 termina Aquí estoy, dime. eh, donde dice que es la Ciertamente estrella. vengo en breve. ¿Mm? Yo soy la estrella brillante de la mañana. Yo soy la estrella brillante de la mañana y quiero, antes de empezar con toda esta presentación, que en una batalla lo primero que se trata de atacar principalmente es la cabeza o el corazón, ¿no? La cabeza o el corazón. Entonces, ya habíamos hablado la semana pasada de la armadura de Dios, donde no es una armadura nuestra, sino de Dios, pero quiero que sepan y que se queden con esto muy adentro de su corazón y de su mente. Esta flecha encendida que nos manda Satanás se llama duda, duda, y todo el tiempo nos va a estar susurrando mentiras.
Sí, Tony, ibas a comentar algo. Es Génesis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Sí, y en Génesis 22:16 también termina diciendo, yo soy la estrella brillante de la mañana. Entonces, imagínense si él había sido creado, elegido como este querubín grande, protector, había hecho, eh, lo había hecho grande, porque inclusive se dice que grande en hebreo quiere decir de un rango grande, de una jerarquía grande. Entonces, fíjense cómo empieza Génesis 3 con esta pregunta de Satanás. Es solamente 4 o 5 palabras que dice, ¿de verdad Dios les dijo? Eso así empieza. ¿De verdad Dios les dijo? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado esa vocecita que dice, tú no puedes, eres un estorbo, nunca vas a ser feliz, nunca vas a estar sano, nadie te quiere? Y bueno, con una preguntita podemos hacer toda una historia alrededor de todo esto. Pero si ya ponemos en este contexto, en Génesis 3 cómo llegó Satanás disfrazado en una serpiente, en donde dice, ¿de verdad Dios les dijo? Y además quiero que también se den cuenta que dice que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Fíjense cómo está usando una hipérbole. O sea, no es nada más de, ah, sí, de aquel árbol, ¿no? Porque todos sabemos que era un árbol, no, él dice de ninguno. Entonces, obviamente, ¿qué hace Eva? Dice, no, no, sí, podemos comer de todos, pero de este. Y también Eva, cuando ustedes lean esa parte de Génesis, también van a ver que Eva también hace un hipérbole. ¿Por qué? Porque eso hacemos todos los humanos, ¿no? Todos lo hacemos en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, te esperé 1000 horas, ¿no? Eso es un hipérbole. Este, no sé, me duele hasta el infinito y más allá, eso es un hipérbole. Entonces, tenemos que estar muy atentos de este vocabulario y por eso quisimos ponerles estas láminas anteriores para que ustedes se den cuenta que es solo una pregunta, solo esta duda, porque la duda es lo que nos va a hacer em, estar distraídos y desconfiar si realmente el amor de Dios es por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, bueno, por eso aquí les pusimos cómo comenzó la batalla. El origen divino, el ser humano fue creado a imagen de Dios para su gloria, pero la caída en el Adén desató una guerra invisible. Entonces imagínense este ángel maravilloso, poderoso, y que de repente Dios le diga, bueno, pues ahora voy a poner a Adán en la tierra y voy a hacer esto y el otro, y él dice, pero ¿cómo, no? La caída, el engaño de Satanás, introdujo el pecado en la humanidad, trayendo como consecuencia la muerte y una naturaleza pecaminosa hereditaria. El conflicto espiritual se estableció una enemistad permanente entre las fuerzas del mal y la descendencia de la humanidad representada por Jesucristo. Ahora, este era un ángel tan poderoso, estamos hablando que estaba en el segundo a bordo de los meros ángeles, inclusive el arcángel Gabriel era de un rango menor, pero obviamente lo termina derrotando porque el arcángel Gabriel estaba con Dios, ¿no? Pero dense cuenta entonces por qué viene este coraje, este resentimiento, este odio, este que nos quiera destruir, deshacer y por qué tanto coraje, ¿no? Entonces, redención, a pesar de la separación y condena, el amor de Dios ofreció un plan de salvación a través del sacrificio de su Hijo unigénito para otorgar vida eterna a quienes creen. Entonces, él, como ya les mencioné, su nombre era Lucifer, que era portador de luz o lucero del alba. Y después, obviamente, se le cambia el nombre. No es que se le cambie el nombre, pero Satanás significa adversario. Por eso dice el Satanás, el adversario, ¿no? Entonces, aquí por eso les estamos poniendo también esta pregunta, para que no se les olvide y recuerden todo el tiempo que es solamente una preguntita la que nos va a hacer dudar, pero que puede cambiar diametralmente
todas nuestras decisiones en la vida. Es solo una copita, es solo una chica bonita. Ay, pues, ¿qué importa? No, nadie te va a ver. Cositas así, pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. En esta lámina, razones del conflicto, propósito original, el ser humano fue diseñado a imagen de Dios para reflejar su gloria. Obviamente, el mismísimo Lucifer también había sido diseñado por Dios de una manera maravillosa. Y bueno, pues aquí obviamente tenemos esta imagen. Ya habíamos visto también a nuestro amigo Adán. Adán, acuérdense que significa tierra. Si era tierra, ¿verdad, Tony? No la vaya yo a regar. Si era Sí, tierra. y también viene, más adelante va a ser Edom. Recuerdas que es tierra roja. Recuerda Ah, que sí. lo hizo del polvo de la tierra, ¿sí? Sí, bueno, gracias, Tony. El quiebre, la tentación de Satanás a Adán y Eva en el Edén introdujo el pecado, lo que provocó que la humanidad heredara una naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual y física. Y fíjense también qué pasa cuando no haces nada, porque Satanás le habla a Eva, aquí tenemos una imagen, pero ¿qué hizo Adán, Tony? Lupita, Ale, ¿qué hizo? Nada. Adam no hizo nada. No, Entonces también quedarse sin hacer nada, pues obviamente no, No bueno, está bien. ya no sabemos toda la historia. Guerra espiritual. Se originó una enemistad perpetua entre las fuerzas del mal, Satanás, y las fuerzas del bien, que sería Jesucristo y la humanidad. Consecuencia y rescate, el pecado reparó al hombre de Dios, pero el amor divino proveyó la salvación a través de Jesucristo para ofrecer vida eterna en lugar de condenación. Más adelante vamos a ver también nuevamente lo que es la armadura de Dios, pero hoy digamos que lo vamos a ver un poquitito diferente para que se pueda entender un poquito mejor el contexto. Y bueno, aquí lo que les mencioné al principio, lo mejor que hace Satanás, además de mentir, es hacernos creer que no existe. Hay un libro buenísimo que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que se los recomiendo. Em, y es como Satanás le va hablando a su sobrino y le va dando algunos tips para cómo nos tienen que atacar. A la humanidad le llaman el paciente, ¿no? Entonces dicen, y mi paciente esto, y mi paciente el otro, y mi paciente acá, ¿cuáles son todas esas preguntas que nos va haciendo? ¿Cuáles son todas estas cosas que nosotros escuchamos y que sí o sí nos va a llegar esa guerra espiritual? Y sobre todo nos va a llegar en los momentos más débiles. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, no fue tentado el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el décimo. Fueron los últimos días, no sé si exactamente fue el 40 o cuál, pero ustedes imaginan el hambre que tenía y con qué fue tentado, con pan. Entonces, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Entonces, si tu talón de Aquiles es el sexo, el cigarro, el dinero, el poder, el reconocimiento, el alcohol, el juego, el control, no sé, ustedes pónganle el adjetivo que quieran. Bueno, pues en ese momento es cuando vamos a ser más atacados y cuando tenemos que tener este casco, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, para cuidar nuestra mente. Y bueno, lo vamos a ver ahorita más adelantito. Este libro que les digo es de Luis, que está aquí, se los estoy poniendo, y dice, ¿cuáles son estos errores que son iguales de terribles, ¿no? Uno consiste en no creer que Satanás existe. Y el otro es creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Ellos se sentirán igualmente halagados por ambos errores. No debemos dejar de largo que Satanás es un mentiroso. Ahora, hay tres niveles de campos espirituales: el personal, el social y el sobrenatural. Ahora, ¿qué significa Satanás? Ya se los había comentado también.
Satanás es el adversario. ¿Y qué es lo que quiere? Separar al hombre de su creador, hacernos dudar. No se les olvide cuál es la pregunta y cuál es lo que más va a hacer es la duda, la flecha en nuestra cabeza que es la duda. Gracias. Ahorita que decías acerca de Adán, em, cuando el Señor le hace la pregunta de prácticamente qué hizo, ¿no? Y su deslealtad fue tan grande que dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Ujú, Empezamos a darnos cuenta que durante el proceso de lo que vamos a ir viendo, aparte de ser desleales, no nos arrepentimos y empezamos a entrar en lo que es una batalla espiritual muy grande por evitar la culpa, pero eso nos lleva a una gran deshonra. Aquí dice, la mente sin yelmo es un reino sin murallas. Recuérdense que todos los reinos, especialmente en la antigüedad, tenían murallas precisamente para protegerse de los enemigos. El que no la tenía perdía por completo y era completamente destruido por el enemigo terrenal que tenía. Y en 2 Corintios 10, 3, 5 dice, aunque andamos en la carne, o sea, somos humanos, no militamos según la carne, o sea, tenemos que ubicarnos que nosotros no pertenecemos ya al mundo, que estamos apartados para Dios y que estamos viviendo la vida eterna, entonces tenemos que buscar entender qué es cómo vamos a caminar ya en victoria a través de todo lo que tenemos que conocer, no lo que queremos que Dios nada más esté actuando para que nosotros cambiemos. Es una responsabilidad tremenda la que tenemos y no la cumplimos. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales. Fíjese muy bien, porque la batalla es en la mente. Por eso está la imagen del yelmo aquí a la izquierda, para guardar nuestra mente. Y acuérdese que el yelmo tiene de tal característica que tapa lo que es también los oídos. No nada más mi mente, sino que tapa los oídos para que yo no esté escuchando las cosas que el diablo y el mundo me quieren ofrecer, ¿sí? eh, Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, las dardos de fuego en contra de nosotros, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces yo le pido que en el momento que usted esté como todos nosotros, con los pensamientos que no los podemos controlar, que nos sentimos completamente en una guerra total contra algún ser humano, persona, enemigo que tenemos terrenal o situación que tenemos que orar y decir, Señor, yo llevo cautivo todos estos pensamientos, cautivos a la obediencia de Cristo, cúbreme con la sangre de Cristo, controla mi mente, pero tiene que aprender a identificar que está en guerra. La siguiente, así es, Tony. Y yo nada más quería comentar esto de que hablábamos de la duda, que con esta duda estamos muertos, porque esta duda se mete hasta nuestro corazón, hasta nuestras entrañas, y obviamente esto va a hacer que sí, destruya nuestra vida, que destruya nuestras decisiones, que destruya nuestra relación con Dios y con la gente que nos rodea, ¿no? así es. Y ya habíamos visto que necesitamos tener la armadura de Cristo. No es algo temporal, es algo definitivamente permanente, que tenemos que llevar el cinto, es la verdad, o sea, la palabra de Dios, bien fajados, perdónenme la expresión con eso, para defender nuestra posición, estar firmes, ser íntegros, ¿sí? Y con la coraza de la justicia sabemos que cuida nuestro corazón. Nuestra fe, acuérdese que la tenemos que hacer crecer a base del agradecimiento. El ser justos es la defensa de la posición ganada. Cristo nos hizo justos ante Dios. La coraza de Cristo
O sea, nos vamos a guardar nuestro corazón. Recuerda que que la palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón. De él emana la vida, ¿sí? Emanan los pensamientos más perversos del hombre y necesitamos evitar esta contienda permanente con las situaciones y circunstancias y personas que nos rodean. El calzado de la paz es el Evangelio. Recuerde que tenemos que aprender muy bien la palabra de Dios, saber lo que dijo Cristo, qué es lo que se ha venido predicando desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en adelante. El escudo es tener fe. Yo detengo con agradecimiento que el Señor me está protegiendo en ese momento. No sé, por favor, imagínese un choque, una tragedia, y en ese momento más bien nos ponemos en modo terror. Y no se nos ocurre decir, Señor, gracias, porque a pesar de la circunstancia en la que estoy viviendo, sé que tú estabas conmigo, no nos pasó nada, que va a llegar a tiempo el seguro, en la ambulancia. Vamos a casos extremos, ¿sí? Usted en todo momento junto conmigo también tiene que estar orando siempre en acción de gracias. No gracias porque me accidenté, sino gracias porque a pesar del accidente estás aquí. Y me vas a apoyar porque como tú tienes todo el control, te bendigo, te alabo. Acuérdese de adorar, adorar, adorar al Rey. Y hay que profundizar en la palabra de Dios para saber también versículos en donde precisamente en tiempos de dolor sepamos decirle, Señor, tú dices en tu palabra que yo seré guardado, que yo seré bendecido, que tú tienes mi provisión, qué sé yo. Vamos a aprender los versículos de la Biblia, ahora más adelante en el estudio de promesas, para que vayamos tomando nuestras promesas, guardándolas, haciendo un examen, un estudio, una libreta en donde esté llevándonos y llenándonos, aprendiendo a decir, por ejemplo, como en Salmos 18, 32, 33. Tú dices en tu palabra, Señor, que Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino, hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Te bendigo, Dios, te alabo, te glorifico. Acuérdese, siempre hay que adorarlo. Y con el casco, pues sabemos que lo que acabamos de decir es la salvación. Cristo va primero antes que nuestra mente. Si usted controla su mente, usted controla su vida. La espada es la única arma ofensiva de toda la armadura. Es la palabra de Dios. O sea, usted va a declarar las promesas del Señor y recordarle a Dios que Él es tan justo, que Él es tan santo, que Él es tan fiel y todo lo que no, lo apoya, ¿no? Y cuando declaramos la palabra, declaramos las promesas del Señor. La que sigue. Tony, yo nada más quería hacer aquí hincapié porque se acuerdan que la semana pasada que vimos la armadura, les pusimos así como de un lado lo que era el cinturón o el cinto y del otro lado les poníamos que es la verdad. Entonces, aquí se nos pasó marcarlo con otro color. Vamos a hacerlo antes de compartir la presentación en Facebook y en WhatsApp. Pero fíjense, yo quisiera, por favor, que tomaran nota de esto. El cinto. Acuérdense que antes usaban túnicas, entonces yo me di un poco a la tarea de buscar porque no me quedaba muy claro esta parte del cinto, ¿no? Acuérdense que usaban túnicas y tenían que amarrarse, obviamente se ponen la túnica, después te pones la armadura y luego el arma, ¿no? La espada, pero quedaban estos piquitos en la túnica, en la parte de abajo, o sea, te queda colgando, digamos, la túnica en la parte de abajo. Entonces, ellos tenían que ceñirse muy bien, como dijo Tony, ahora sí que fajarse bien la túnica para que no quedaran estos piquitos colgando, ¿no? Estos piquitos colgando, y por eso les pusimos aquí integridad. Integridad, el cinto es la integridad. Obviamente sí es la verdad, obviamente sí es defender tu posición, estar firme, sí,
Pero, ¿de dónde se agarra Satanás para esta guerra espiritual? Ah, bueno, pues es que a lo mejor yo digo que soy muy buena gente y de repente tiro la basura o le grito a alguien en la calle o no sé, digo una grosería o me comporto de manera que no corresponde con lo que estoy diciendo. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar que de veras tenemos que ser totalmente íntegros o tratar de ser lo más íntegros posibles. En la parte de la coraza, a mí me gustaría que se hicieran esta imagen también, que la coraza es Cristo. La coraza es Cristo, porque Él es el que nos está defendiendo todo el tiempo. En el calzado, efectivamente, es el calzado de la paz. ¿Y qué es el calzado de la paz? Es el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Que Dios está con nosotros. Eso es lo que nosotros estamos compartiendo, que Dios está con nosotros. El escudo, obviamente, como dijo Tony, es tener fe, pero ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Del tamaño de un platito? ¿Del tamaño de estos escudos romanos o del tamaño de estos escudos romanos que eran mucho más grandes en donde tú te agachabas y te cubrías completamente? ¿De qué tamaño es tu escudo? ¿De qué tamaño es tu fe? Y en el casco, yo también quería hacer puntualizar esta parte, que tendríamos que tener estas caperuzas, que así se llaman, o anteojeras, que les ponen a los caballos que van al lado de los ojos, en donde nuestra mirada tendría que saber que este casco de salvación lo que nos hace saber es que Cristo ya derrotó, que Cristo es nuestro camino y tratar de no desviarnos del camino. Y en esta espada, efectivamente, como se los dijo Tony, es la palabra de Dios. Entonces, no somos nosotros hablando, no es la palabra de Mirna, no es la palabra de Tony, no es la palabra de Lupita, la palabra de Ale, es la palabra de Dios y es poderosísima. Sí, Tony. Aparte, tenemos que entender, en Lucas 14:25 habla del costo de ser discípulo. Nosotros somos discípulos y Pablo, estando en la cárcel, se dio cuenta cómo estaban vestidos los centuriones romanos que lo Ujú. vigilaban, ¿sí? Y de ahí describe prácticamente el diseño de la armadura. Y en la Biblia dice, una gran multitud seguía a Jesús y él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Esto en el contexto de la traducción de aborrecer sabemos no que odies a la gente, sino no pueden ser más importantes que Cristo. Así Nadie es. puede ser más importante que Cristo, ni nuestros hijos, ni nosotros mismos, ni nuestra familia. ¿Sí? Dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. No está diciendo que los odies, sino que no pueden ser más importantes que Cristo. Te lo repito otra vez. Si, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sí. Sí, la verdad es que, y aparte también saber que estamos en esta lucha, reconocer que va a llegar el día en que estemos mal, el día en que tengamos problemas en casa, el día que tengamos problemas con el marido, con la esposa, el que un hijo esté enfermo, el que de repente nos den una noticia de que estamos enfermos de una situación que nadie quiere. O sea, vamos a estar en ese día malo, va a suceder, pero nosotros tenemos que tener bien puesto este casco para no caer y no tomar esas malas decisiones de último minuto en donde va a poder cambiar nuestras vidas de manera diametral, ¿no? Amén. Bueno, muy bien, pues adicionalmente a lo que ya nos explicó Tony y Mirna, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? La parte de nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Dice, ¿dónde la batalla hace furor? La guerra invisible está siendo librada en la tierra. El ladrón, Satanás, no viene a la tierra sino para hurtar, matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De entrada ya nos está diciendo en Juan 10:10 que para eso viene, para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo nos destruye el enemigo? Pues básicamente con una afectación directa en nuestro corazón, una afectación directa en nuestra mente y una afectación directa en nuestra alma. Dice, Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que estés bajo la autoridad de Dios. A ver, vamos a frenarnos aquí tantito. ¿A quién le obedezco? ¿Qué significa autoridad? ¿Quién es mi líder? ¿Satanás o el Señor? ¿Quién tiene la autoridad en mi vida? ¿Jesús o Satanás? Aquí de entrada, hagamos una introspección de decir a quién estoy escuchando, a quién le estoy haciendo caso y a quién estoy siguiendo. Por eso marcamos aquí con blanco, dice, la batalla también se efectúa dentro de los corazones, dentro de las mentes, dentro de las almas de los hombres y mujeres. Satanás ciega las mentes de los creyentes y ataca a los creyentes en las áreas de adoración, palabra, su caminar diario y en su trabajo para Dios, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjense bien, en el corazón está lo que sentimos, por eso nos ataca por ahí. En la mente está lo que pensamos y en el alma, yo me di a la tarea de buscar qué pasa en el alma, está la mente y los pensamientos, las emociones y las voluntades, pero sobre todo la conciencia, la personalidad y el espíritu y la relación que tenemos con Dios. Entonces, obviamente, o nos ataca por un lado o nos ataca por el otro, pero es muy importante entender en esta imagen cómo nos puede atacar por el corazón o, no, o cómo nos puede atacar por la mente o cómo nos puede atacar en el alma. Y en el alma no olvidemos, está el espíritu y la relación que tenemos con Dios. Y más todas las gentes que han sido bautizadas ya tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Si tú tienes al Espíritu Santo adentro de ellos, imagínate esta imagen que tratamos de representar, donde está todo esto amarillo con azul. Tú tienes adentro al Espíritu Santo. Si tú tienes adentro al Espíritu Santo, no tendría por qué llegar el enemigo a atacarte y a confundirte. Tú imagina que el Espíritu Santo es esta nebulosa que pusimos en esta imagen y ahí está tu mente. No debería de tener que atacar a tu mente porque debería de estar protegida. La que sigue, por favor. El campo de batalla de la mente. ¿Por qué hacemos mucha relación al campo de batalla de la mente? La mayoría de los problemas que todos tenemos, esta no es una imagen cualquiera, esta es una imagen muy profunda porque a cada uno de nosotros nos va a tocar alguna característica que nos queda, que nos checa, que nos embona, que se identifica con nuestro ser. Hablamos de ira, hablamos de resentimiento, hablamos de duda, hablamos de mentiras, angustia, furia, fracaso, vergüenza, pérdida, amargura, desánimo, apatía, odio, ansiedad, depresión, culpa, miedo al futuro, enojo, inseguridad, etcétera. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál de estas has perdido día con día alguna batalla espiritual? Cuando estamos hablando de la batalla espiritual, y lo mencionó Mirna al principio, hablaba justamente de esta guerra que existe. Recordemos nuevamente que la guerra espiritual es una lucha constante entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, que se libra en el ámbito espiritual. No lo vemos. Esta guerra afecta a todos, creyentes y no creyentes. Se trata de una lucha por influenciar pensamientos y emociones. Se trata de controlar decisiones y acciones. Se trata de destruir la relación con Dios, de promover la desobediencia y el pecado. Obviamente el enemigo Satanás busca tentarnos y hacernos dudar de Dios, sembrar miedo, ansiedad y desesperanza, fortalecer la carne y la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando estamos hablando de guerra espiritual, esta imagen nos encantó, que es una serpiente hablándonos al oído.
Y siempre lo hemos dicho desde el año pasado. ¿Se acuerdan del Pepe Grillo de Pinocho? ¿A quién escuchas? ¿Al bien o al mal? ¿A quién le crees? Cuando estás enojado, ¿a quién le crees? Cuando te sientes fracasado, ¿a quién le crees? Cuando te sientes humillado y tienes vergüenza, ¿a quién le estás creyendo? Cuando estás deprimido, ¿en quién estás confiando? Cuando tienes ansiedad, ¿dónde está tu fe? Cuando tienes apatía, ¿dónde está tu gozo? Y cuando tienes desánimo, quiere decir que no tienes felicidad para el futuro porque ya no quieres hacer nada. Y esta imagen totalmente revuelta en la mente, creemos nosotras, por todo lo que hemos estado revisando y estudiando, que el campo de la batalla, y no lo decimos nada más nosotros, está en la mente. Si nosotros controlamos nuestra mente, vamos a poder controlar muchas cosas en la guerra espiritual. La que sigue, por favor. Oye, Lupita, y aparte, obviamente, pues aquí pusimos el oído, pero yo creo que también habría que agregar los cinco sentidos, ¿no? Porque obviamente también esta batalla puede ver por lo que vemos, por lo que Ujú. decimos, por lo que tocamos. Vaya, no sé. Y yo nada más quería leerles para complementar esta lámina Romanos 8:35-37 que dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o el peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó, para que no tengamos esta dudita en el oído. Esta guerra espiritual de la que hablamos, tenemos que hacer notar lo siguiente, todas nuestras luchas son espirituales. La maldad en el mundo responde a una mente. La estrategia favorita de Satanás es hacerle creer a la gente que no existe. Ya lo mencionó Mirna, ya lo mencionó Tony. Mucha gente dice que estamos locos, que creemos en un Dios y en un Satanás y que ninguno de estos existen. Y creen en otras cosas. Y hay nuevas ideologías y no voy a juzgar a nadie en esta presentación. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero ve a tu alrededor, hay muchas personas que dicen, Dios no existe, el enemigo no existe, el diablo no existe. Eso es fanatismo religioso. Las artimañas del diablo. Él usa métodos, estrategias y engaños. Él está trabajando en contra de nosotros. Él no está quieto, él no se detiene, él no duerme. Él tiene un objetivo, destruirnos, ganarnos, quitarnos el sueño, ponernos nerviosos, hacer que desconfiemos del Señor, hacer que desconfiemos de nosotros mismos. Acuérdense que Él es versátil, es astuto, es mentiroso y nos neutraliza. Si al mismo Señor lo quiso tentar en el desierto, ¿qué más no querrá hacer con nosotros? Es un soldado invisible. Acuérdense que no, el peligro más grande es el que no vemos. Y en eso tenemos que ser muy cautos. Es muy fácil cuidarnos cuando nos damos cuenta que hay una afectación directa porque sabemos que viene hacia nosotros, pero a veces tenemos enemigos que no vemos, personas que están detrás de nosotros que no oímos, críticas, agresiones, conspiraciones, no sé, hay muchas maneras de expresar esto, pero este soldado invisible nos está acechando, nos está observando y nos está atacando. Además es obstinado, es seguro, seduce sutilmente, tiene varias caras, pero una solamente. Mide cada uno de sus planes, es un león rugiente, ruge después de atacar y persigue solo un objetivo, destruirnos. ¿Por qué nos quiere destruir? Porque no estamos con él. ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar por qué en este mundo la gente que está más corrompida en muchas ocasiones no tiene ataques? Pues porque ya es del enemigo, ya no tiene por qué estar luchando por ellos, ya los ganó, ya cuando mueran se van a ir directamente con él. ¿Por quién está siempre atrás de quién está siempre atrás de quién está molestando? Del que no está con él, del que cree en Dios.
del que se apoya en las palabras y todo lo que Dios nos dejó en la Biblia, porque nosotros somos los que no estamos ahí, porque nosotros somos los que no le creemos a Él y entonces trata de destruirnos, trata de engañarnos, trata de tentarnos, trata de ponernos lo que más nos gusta, trata de afectar nuestra mente. Nos da insomnio y nos hace pensar mil cosas que a lo mejor no son ciertas y estamos pensando en el 2030 cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar en el 2026. Y muchas veces pensamos a futuro y perdemos el gozo y no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces tengamos mucho cuidado porque esta guerra espiritual es una maldad que responde básicamente a la mente y a lo que nosotros creemos o no creemos. La que sigue, por favor. Oye, Lupita, yo nada más quería mencionar esta parte que dice que es un león rugiente. Yo no sé si sabían que los leones, ¿cómo se dice cuando se agazapan, pero cuando son silenciosos, ¿no? Que son silenciosos para atacar como los gatos, si alguien tiene gatos y ha visto cómo ellos son súper sigilosos es la palabra, súper sigilosos. Así es Satanás, ¿no? Es sigiloso y ya que te ataca, ruge. Y aquí les pusimos esta cabeza de serpiente porque también me enteré que resulta ser que es la cobra, no sé si haya otra serpiente aparte de la cobra, que aún, aunque le corten la cabeza, si tú agarras la cabeza de una cobra, te puede morder aun cuando esté separada la cola de la cabeza. No importa si ya pasó una semana, te puede morder y te puede envenenar. Ahora, estas imagencitas pequeñitas que les pusimos aquí arriba son pues entre series y películas, El abogado del diablo, que a lo mejor algunos ya la vieron, Lucifer, que se supone que es una serie en donde Lucifer está viviendo en la tierra y lo ponen así súper guapetón. El diablo viste a la moda. Acuérdense que Satanás no viene de rojo ni con mayones rojos. No viene así. Al contrario, si ustedes leen estos pasajes que les dijimos en Ezequiel, se van a dar cuenta que tiene unas estrategias maravillosas que va a utilizar inclusive a veces a la persona que está a tu lado o alguna otra persona. Y tenemos que también tener cuidado de no ser utilizados y que con nuestra boca nosotros también no vayamos a atacar a la gente. Y esta manzana se las pusimos porque acuérdense de Blancanieves. Ninguna cosa que venga de Satanás, aunque se vea como una manzana hermosa, siempre va a estar podrida y envenenada por dentro. Entonces, por eso les estamos poniendo estas imágenes también para que Lupita dice que una imagen habla más que mil Mil palabras palabras. y por eso ponemos tantas imágenes para que ustedes y nosotras también, porque las primeras que aprendemos de todo esto somos nosotras, em, que el pecado es pecado, ¿no, Tony? Hay un libro de Joyce Meyer que precisamente se llama El La campo de batalla batalla de la de la mente. Y mente. el otro día que estaba yo oyendo una prédica de ella precisamente en donde decía, el pecado es pecado, no importa el tamaño que sea ni cómo venga, ¿no? Entonces decía, si yo, y lo voy a mencionar, Tony, espero que no me regañes, lo de las galletas. Dice, voy a hacer unas galletas de chocolate y pues son cafecitas. A todas les voy a echar a esta masa de galletas deliciosas con chispas de chocolate, les voy a echar un poquito de poposita. Poquita nada más, no se van a dar cuenta ninguno porque la voy a revolver muy bien y a todos les voy a dar estas galletitas de chocolate. Entonces, pues obviamente todo el mundo diría, no, gracias. Bueno, pues el pecado es exactamente lo mismo, es este pedacito que no te quieres comer, ¿verdad? Así es. Ahora, otra cosa, si te regresas tantito, Mirna, volviendo a la Sí. imagen de que nos están hablando al oído, recuerden que tenemos dos situaciones que nosotros manejamos. Escuchamos, por eso ponemos imágenes para que no lo olviden. Escuchamos por nuestros oídos y respondemos por nuestra boca. Pero antes de que eso suceda, el mensaje pasa en nuestra mente Y de y ahí hay al una corazón. respuesta. Exacto, y hay una respuesta. Entonces, a veces escuchamos algo. Imagínense ustedes esta mujer que está aquí y nos están diciendo algo
a lo mejor que nos lastima o que nos ofende o que nos afecta, inmediatamente vamos a tener una respuesta por nuestra boca que seguramente no va a ser buena. Entonces ahí, ¿dónde está la guerra espiritual o dónde está la parte donde nosotros tenemos que protegernos? ¿Qué va a salir de nuestra boca por lo que entró por nuestro oído y por lo que subió a nuestra mente? Entonces es un juego de lo que oímos, lo que vemos y lo que hablamos. Y mucho de eso es qué hace en nuestra mente clic y qué hace ponernos furiosos o contentos o tristes. Muchas veces una palabra de una persona nos puede llevar a la depresión total. ¿Por qué? Porque lo estamos permitiendo. Un hijo, un familiar, un enemigo, alguien que tenga envidia, nos dice algo por el oído, nos enojamos, nos deprimimos. Quizá nos quedamos callados, pero ya hay una afectación interna. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de saber qué sale por nuestra boca, dependiendo de lo que entra por nuestro oído y cómo hace esta conexión en nuestra mente. La que sigue, Mir, por favor. Dice, ¿por Ok, qué Satanás ataca la mente? El mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda tu mente. Esta es una de las razones principales por las cuales Satanás pelea por tu mente. Si dentro de tu mente está Dios, no va a estar Satanás. Si dentro de tu mente está lo que Dios te enseñó en la Biblia, no van a estar las mentiras del mundo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éxodo 21:17. Este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22:37-38. Satanás pelea por tu mente porque está íntimamente relacionada con tu corazón y tu boca. A eso es a lo que me refiero. Hay un triángulo. En la imagen que pusimos anteriormente, si te regresas, por favor, dos laminitas donde está la imagen azul del corazón, Mir, por favor, porque es muy importante que entendamos esto. Aquí hay un triángulo. Está la mente, está el corazón, está el oído y está la boca. Todo está relacionado. Nuestro corazón está relacionado con nuestra mente, nuestro oído está relacionado con la mente, lo que sale de nuestra boca está relacionado con nuestra mente. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Sí, Tony, estás en silencio. yo no dejaría a la ligera que entendamos que la misma Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Eso está en Primera de Corintios 2:16. Tenemos que aprender a desarrollar la mente de Cristo. Así es. Gracias, Tony. Si nos regresamos otra vez a la lámina 12, por favor, les repito, perdón. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Satanás pelea por tu mente porque estás íntimamente relacionado con tu corazón y con tu boca, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Volvemos a lo mismo con la imagen que les acabamos de mencionar. Esto lo pueden ver ustedes en Mateo 15, 18, 19. Hay que tener la mente de Cristo, como dijo Tony. Hay que tener el corazón de Cristo. Hay que imitar lo que hizo Cristo y cómo era su corazón. Satanás pelea por tu mente porque la manera en la que piensas afecta la manera en la que actúas. No estamos hablando de un curso de psicología, pero si ustedes ven a profesionales de la salud que tratan con estos temas, psicólogos o psiquiatras, que ni siquiera tocan a Dios, que en su ecuación no está Jesús para nada, siempre hablan de que todos los pensamientos van a activar directamente las acciones que también los humanos tenemos. ¿Por qué? Porque está totalmente comprobado que así es. Nuestros pensamientos afectan nuestra manera de actuar y más aún si no tienen a Dios en su corazón. Hay gente que no tiene a Dios en su corazón, pero nosotros sí tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, por añadidura debería de estar protegida nuestra mente. No es fácil, claro, no es fácil y por eso es una guerra espiritual. Justamente por eso hay una guerra espiritual. Dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Eso lo pueden leer en Proverbios 23:7. En otras palabras, dime qué piensas y te diré quién eres. Eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero eso ha sido una traducción muy coloquial
porque dice, por cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es el Proverbios 23:7. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué piensa en tu mente? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Por qué Satanás ataca la mente? Porque ahí están los pensamientos y de ahí por añadidura vienen las acciones. Satanás sabe que si puede controlar tu mente, puede controlar tu cuerpo, puede controlar tus acciones y si no, es retado tu espíritu. Entonces tenemos que entender que hay una relación directa entre lo que sentimos, entre lo que pensamos, entre lo que está en nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Y estamos hablando de emociones, estamos hablando de voluntades, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de personalidad, estamos hablando de la relación espiritual que tenemos con Dios. ¿A quién le creemos? Cuando decimos, yo creo en Dios, pero ¿le creo a Dios? Porque yo puedo creer en Dios, pero no le creo. Y bueno, vamos a ver otras cosas más adelante. Para no alargarlo, lo vamos a dejar aquí. Más adelante vamos a ver herramientas contra todos estos ataques. La que sigue, por favor. Voy a tomar el ejemplo que acabas de decir de los eh, psicólogos, psiquiatras, gente que nos apoya en la sanidad de nuestra mente, de nuestra salud. Nosotros sabemos que tenemos que aprender a cuidar de nosotros. Eso es lo que te va a decir prácticamente un psicólogo, un psiquiatra. Pero nosotros entendemos que si conocemos la Biblia, vamos a ver que ya en tercera de Juan 2 dice que yo prospero conforme mi alma, o sea, mis emociones prosperen. Si yo trabajo en mí, conforme me están diciendo estas personas, estos médicos, voy a ponerle más interés que a lo que dice Dios. Es que normalmente no estamos entendiendo que tenemos que alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Por eso cuando oramos tenemos que decir que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tú estás en la lucha, no es por autoridad, sino por la verdad, o sea, estás luchando para que la palabra de Dios se haga carne en tu corazón. Y también entendiendo que el enemigo quiere nuestro corazón, es porque está el Señor trabajando en nosotros, porque en Él mana la vida, nuestro corazón determina el caminar que vamos a tener. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros dejamos que los dardos del enemigo se incrusten en nuestro corazón, en nuestra mente, dejamos que se encienda prácticamente la infinidad de sentimientos que se desarrollan como, porque lo estamos viendo desde el ego, soberbia, la mala manera que hemos tenido de vivir y no entender que estamos crucificados con Cristo y el pecado no tiene o no debe de tener su dominio sobre nosotros. Esto lo ves en Romanos 6, 1 al 6. No estamos entendiendo que tenemos que sujetarnos por completo. Eso se llama dominio propio. Es lo que luego decimos por broma, nuestro demonio propio, ¿sí? Ah, pues como ya lo identificaste, felicidades. Ya sabes entonces cuál es el problema. El enemigo quiere cegar el entendimiento del evangelio, quiere que no recuerdes la Biblia, eso pasa mucho. Ah, yo no me sé muchos versículos. Bueno, entonces, por favor, aplícate en eso porque eso es lo que te va a defender en el momento de la prueba. Porque el evangelio encierra el poder de Dios. Está en Romanos 1:16 y nosotros tenemos que entender que el maligno no puede tocarme, pero siempre y cuando yo esté entendiendo perfectamente bien el Evangelio, no me puede tocar, no me puede poseer. Lanza dardos de fuego, los lanza y estoy permitiendo yo aceptar unos o no aceptarlos, ¿sí? Si yo tengo la mente de Cristo, pues entonces la desarrollo. Me pongo a averiguar cómo pensaba Cristo.
¿Qué decía Cristo? Porque si estoy viendo que de la abundancia del corazón mana la vida, Habla. entonces tengo que entender qué es la vida. Y la vida realmente es Cristo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando? No importa las veces que te equivoques. Por favor, no importa las veces que te equivoques. Recuerda que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pídele al Espíritu Santo que desarrolle el fruto del Espíritu en ti, especialmente el del agradecimiento. Si yo soy agradecida, si yo tengo contentamiento con lo que tengo, voy a estar cada vez más calmada, voy a ser agradecida, se desarrolla mi fe, voy a tener amor, que es el arma más poderosa que uno tiene. Voy a aprender a imitar a Cristo. Yo soy un pequeño Cristo, un pequeño embajador del Señor en la tierra y nos estamos portando muy mal. Por eso quiere nuestra mente, porque quien domina la mente domina la vida. Recuérdalo, esto está en Romanos 12:2. Necesitamos sujetar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Dios. Cada vez que te encuentres, que te notes que estás saliéndote del orden y estás empezando otra vez mentalmente a tratar de resolver las cosas, forzar a la situación, recuerda, va para atrás, Señor, perdóname, te adoro, te alabo, discúlpame, ayúdame a que no vuelva a pasar, no empieces, yo te juro y yo te prometo que no vuelva a pasar porque sabemos que vamos a caer y no podemos jurar ni prometer nada en vano, ¿ok? La que sigue, por favor. Oye, Tony, esta parte de Segunda de Corintios que 10 3 4 que dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y esto que comentabas, ¿no? De esta soberbia, este ego que se reconstruye tan fácil y sobre todo en estos tiempos en donde vemos mentiras por todos lados y ahora con la IA todavía más, este Ujú, empoderamiento que se está manejando a últimas fechas o para los chavos, los jóvenes que no sé si todavía se sigue usando el YOLO. Alejandra seguramente me va a entender perfecto, el You Only Live Once, solamente vives una vez, ¿no? Esta ujú. mentira de que nosotros lo podemos todo, de que nos vamos a empoderar y todo lo voy a hacer en mis fuerzas porque yo todo lo puedo, porque tengo una maestría y un doctorado, este, estas mentiras del mundo que pueden dominar nuestra mente, pero que en realidad nosotros tendríamos que tener puestas estas anteojeras que les decía para tener nuestra mente totalmente enfocada en Cristo. Fíjense, no están para saberlo ni ya para contarlo, pero ayer estaba haciendo mi ejercicio, estaba haciendo pilates. Y la maestra es muy linda y todo, pero pues es de estas personas que les gusta poner inciensos y todo es la naturaleza y bla, bla, bla. Y entonces a la hora del descanso, ya cuando terminaste todo tu ejercicio, decía, gracias cuerpo por sostenernos, ¿no? Y entonces, pues es algo que se oye muy bonito, ¿no? Gracias cuerpo por sostenernos y dices, sí, bueno, hicimos ejercicio y estábamos muertas de cansancio, pero cuando tú eres cristiano y cuando tú tienes esta mente enfocada, obviamente, pues yo no digo gracias cuerpo por sostenernos, yo digo gracias Señor por sostenernos. Gracias Padre porque eres bueno y misericordioso. Entonces, sí hay que también estar muy atentos, no solamente a nuestros cinco sentidos, sino a recordar que aunque estamos en este mundo, no somos del mundo y no nos defendemos como lo hace el mundo. Y como dijo Lupita, por qué las demás personas no tienen esos ataques? Acuérdense que lo vimos la semana pasada en la armadura espiritual, pues porque son de su bando. Básicamente es eso, como cuando ya te sales del huacal,
Cuando ya no estás en su bando, pues es cuando van a venir estos ataques espirituales, ¿no? Entonces Y ahí es donde tenemos que cuidar mucho nuestra mente, como dijo Lupita, entra por el oído, se va la mente, se va el corazón, se pudre todo y de ahí no sale por la boca, pero en 0,3 segundos perdemos todo. y perdón que interrumpa, Tony, porque está presentando, pero también yo quería mencionar algo. Todo lo que es engañoso se viste de blanco precioso, es Así bueno es. y puro, es santo y noble. No se va a poner un traje, como bien decías, espantoso, con una imagen espantosa. Se va a acercar como un ángel de luz, como una persona Ujú. buena, como alguien sabio, como alguien, como dicen los chavos, cool, muy Exacto, por eso les tranquilo, digo que lean muy en paz. Ezequiel, porque estaba lleno de sabiduría, una belleza impresionante, una mente inteligente, O sea, ¿no? O sea, realmente tiene, tengamos cuidado de esa gente que parece que es súper inteligente, súper sabia, súper buena, súper limpia, súper culta y tú no sabes qué hay detrás. No se va a poner un traje que nos aleje, se va a poner un traje que nos atraiga. Entonces, en esa parte que mencionaba Mirna, que digo, yo no tengo nada en contra de la gente que haga todas estas cosas, tengamos mucho cuidado. Yo en alguna ocasión, y lo digo como un testimonio, fui a una cosa que se llama Reiki o no sé qué cosa era, y a los 5 minutos me paré y me salí. ¿Por qué? Porque inmediatamente están haciendo un ritual, pero te están diciendo, no, espérame, vamos a controlar tu mente para que estés tranquila. ¿Quién controla mi mente? Yo. ¿Y de quién es mi mente? Del Señor. ¿Quién me la dio el Señor? ¿Quién me la va a controlar? Eso es otra historia. Tengamos mucho. Por eso es una guerra. Tampoco creamos todo lo que oímos, porque no todo es verdad. ya la paso, ¿verdad, Tony? Sí, gracias. Gracias, Tony. Bueno, hablando de que una imagen habla más, fíjense, el principal campo de batalla es nuestra mente. Les volvemos a poner aquí una imagen con brillitos muy bonitos, con esta luz que Radiante. digamos que tendría la mente de Cristo. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón determina el caminar que vas a tener. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora acuérdense que también la semana pasada en la armadura también hablábamos de que no se trata de que nosotros agarremos la espada y a pelear con todo el mundo porque piensan diferente. No, 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 no. Acuérdense que nosotros tenemos que ser a imagen de Jesucristo, nosotros tenemos que guardar prudencia. Hay gente que obviamente, hay personas que obviamente no han escuchado palabra de Dios, no han leído. Acuérdense, también lo hemos dicho muchas veces, a veces las personas no van a leer la Biblia y tú vas a hacer la Biblia que ellos estén leyendo. Tu imagen, lo que tú hagas es lo que ellos están viendo, cómo te comportas, qué haces, qué contestas, qué no contestas. Yo les podría decir que hasta de broma, ¿no? Yo siempre lo hago. Yo soy una buena cristiana hasta que me paro de la cama y empiezo a convivir con la gente, ¿no? O mi guerra espiritual está cuando voy y manejo y se me atraviesan. Entonces puedo perder la cabeza en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, entonces, por eso les pusimos esta boca, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Esta imagen se ve muy bonita. Todas estas imágenes se ven súper bonitas. Pero la verdad, acá entre nos es dificilísimo. El ataque lo vamos a tener siempre, la guerra va a estar siempre, pero nosotros tenemos que tratar de pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo bello, todo lo amoroso, todo el amor de Jesús. Y no me acuerdo el versículo, Tony, pero sí es enorme, ¿no? Que es así como que es el amor, todo esto maravilloso. Tenemos que enfocar nuestra mente en eso, cuidar nuestro corazón, refrenar nuestra lengua
una de las cosas que nosotros hacemos aquí, tanto Lupita como Tony, como yo, es pedirle a Dios todos los días, Señor, cuida nuestra lengua. Cuida nuestra lengua. Si no tenemos que decir algo bueno, por favor que no digamos nada. Y de veras es dificilísimo. Cuando tú dominas la lengua, no, ya ganaste. Ganaste aplausos y por favor nos avisan y nos dicen cómo le hicieron, porque la verdad es que obviamente todos vamos a tener esta lucha. Ahora fíjense esta imagen, esta última tan bonita, una bonita boca llena de flores, de corazones. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá desventura. Esto lo pueden ver en Proverbios 13:3. Ahora, acuérdense, por eso se los pusimos en este recuadro también, todo se gesta en tu mente, se aloja en el corazón y sale por la boca. Las palabras que salen de nuestra boca son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Lo que pensamos y sentimos en nuestro interior se manifiesta en nuestras palabras y acciones. ¿Cuántas veces no estás con una amiga o con tu marido o con tus hijos y dices, bueno, tú no tienes filtro, ¿no? O no, no pasó por tu mente y después no pasó por tu corazón para que después saliera por tu boca. O sea, pasó directo, o sea, te entró por el oído y te salió por la boca. O sea, no tuvimos filtro. Entonces tenemos que tener este filtro súper, súper importante. Ahora, la lámina siguiente que va a presentar Lupita, yo nada más quería comentarles para no interrumpirla. Em, Esta digamos que es la lámina bonita, ¿verdad? Pero por favor lean Proverbios 6 del 16 al 19 y los que no lo quieran leer ya lo tenemos en la página de YouTube grabado. Y yo nada más quería comentarles, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 son abominables. Y creo que esta parte es importante, que dirían, bueno, pues qué tiene que ver con la batalla espiritual, pero que yo creo que es importante saber con quién estamos peleando, quién es, por qué la lucha, eh, por qué tenemos que cuidar nuestros sentidos y qué son las cosas que aborrece el Señor. Los ojos altivos. Las mamás diríamos los ojos de huevo cocido que nos ponen nuestros hijos adolescentes, ¿no? La lengua mentirosa, o sea, los chismes, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Este pasaje se menciona 7 cosas que Dios detesta. Acuérdense, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, el corazón que trama pensamientos inicuos o malvados, la intención de hacer el mal, el testigo falso, el que siembra discordia. Y nosotros podíamos decirle a los demás, no, hombre, qué bárbaros, perdónenme, pero creo que todos hemos tenido los ojos altivos. Todos hemos tenido una lengua mentirosa. Todos hemos tenido estos pensamientos malvados o con la intención de hacer el mal. Em, Todos en algún momento contestamos así sin filtro. Todos en algún momento dijimos alguna falsedad o algún perjurio sin querer o queriendo, ¿no? Todos hemos sembrado discordia entre hermanos. Y es muy común entre familias. No le vayas a decir porque no sabe nada. Y resulta que es el chisme que todo el mundo ya se sabe en la familia, ¿no? Entonces sí entendemos que todos tenemos que tener cuidado, que hay que tener prudencia, pero lean este pasaje de Proverbios 6 16 al 19 porque creo que también nos puede ayudar mucho a saber qué es lo que no tenemos que hacer. Y en esta lámina, pues obviamente estamos viendo qué sí tenemos que hacer. Ok, fíjense bien, retomando nuestras imágenes que estamos poniendo para que no olvidemos estas partes, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo mencioné hace ratito y ya no vamos a extendernos en esto, es Proverbios 27:7. En otras palabras, dime de qué hablas y te diré quién eres, o dime qué piensas y te diré quién eres.
Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todo eso está en Mateo 7, 21, 22. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. ¿Por qué dice que el corazón es perverso? Un corazón que está afectado por un ataque espiritual donde se dejaron atacar y fue lastimado. Este es un corazón lastimado. Este no es un corazón sano. Por eso pusimos esa imagen, porque es un corazón que al ser perverso, pues obviamente lo que le va a salir es perversión, pero no estaba así ese corazón. Ese corazón fue lastimado. Aquí fíjense esta imagen que dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, que es el que acaba de mencionar Mirna en la lámina anterior. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En otras palabras, y eso lo hemos vivido muchas personas que oyen estas presentaciones, la gente más inteligente es más callada y es más prudente. Nosotros todavía no llegamos a ese nivel, nos falta mucho. Pero si ustedes quieren ver a una persona prudente y una gente sabia, es la que menos habla. Observa y escucha y habla poco. Yo quisiera llegar a ese nivel, me falta mucho, pero sí reconozco que la gente más sabia es la que tiene la boca más cerrada. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmos 34:13. En otras palabras, no te dediques al chisme y afectar a otros. No hagas eso, no tienes por qué hacerlo. ¿Para qué lo haces? Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Santiago 3:2. Nos vuelve a decir en Santiago, dominar la lengua. Por eso esta serpiente espantosa que sale de la boca. Y bueno, no quiero alargarme más porque nos faltan todavía algunas láminas, pero ¿cuántas veces no hemos sido lastimados por lo que sale de la boca de alguien? ¿Y cuántas veces no hemos lastimado por lo que sale de nuestra boca? La que sigue, por favor. No te oyes, Tony. Quiero empezar del lado derecho, donde dice, ¿qué pide Dios de ti? La voluntad divina no es un misterio. Caminar recto, o sea, sé íntegro. Amarla, amar de verdad y mantener el corazón en orden. Ahora sí que domínate, ¿no? En Deuteronomio 10:12 dice que pide el Señor de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Debemos tener un temor reverente a la ira de Dios. Reverente, de veras debemos entender qué significa guardarnos y amarlo de tal manera. Cuando usted vaya a Salmos, por favor, le voy a dejar tarea, en un ratito le digo cuál, para que vea cuál es el desenlace de tener el temor al Señor. Es pura sabiduría. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe. Apagamos todo dardo del enemigo con la fe, que es la confianza en lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. Señor, gracias porque sé que ya lograste, que ya lo hiciste, que ya venciste. Y acuérdese orar de acuerdo en base a la victoria, no en la derrota, a la victoria. Ser agradecidos todo el tiempo y cuidamos nuestra alma y nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Hay que orar, hay que orar, hay que orar, alabar, agradecer y perdonar. Cuando usted aprende a perdonar lo antes posible, primero va a sanar sus heridas y sobre todo, no es que no, el que se desata de la situación es usted, no la persona a la que la haya ofendido a usted. Perdonar es de veras un plus de todo lo que nosotros podemos hacer para empezar a recibir bendiciones y milagros, ¿sí? Porque es obediencia. Necesitamos tomar con autoridad todo en contra del pecado. Ya la mencionaron, la culpa, la queja, los chismes, las faltas, la envidia, etcétera. Identificar en dónde está o sentimos que está la maldición de nuestras vidas. Creo que nosotros sabemos cuál es nuestro yugo. Perfectamente sabemos cuál es nuestra debilidad. Y muchas veces nos hacemos como que esa área, bueno, es que así soy yo.
bueno, es que ni modo, yo así hablo. No, nosotros tenemos que ser perfectos como el Señor. La opresión y las fortalezas para quitarlo de nosotros, opresión y fortalezas demoníacas. Quiero que entienda que le damos nosotros pie al diablo y dice el Señor que no demos pie al diablo. Cuando nosotros tenemos esas actitudes, esas fallas de carácter, empezamos a flaquear y a debilitarnos. Y esto es cuando empieza el enemigo, los demonios, a los que les damos autoridad legal a oprimirnos y formar sus fortalezas mentales contra nosotros. Hay que quitarlo de nosotros, hay que limpiar el terreno, o sea, la mente, y luego hay que edificar y plantar nuestra vida en Cristo con la palabra de Dios. ¿El que sigue? Y aquí rápidamente, guerra espiritual, el soldado de Jesús, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Acuérdense de esto, es una guerra espiritual, no es carne, no es sangre, pero sí tenemos ataques. En Efesios 4 del 22 al 24 dice, despojaos del viejo hombre, renovaos y vestíos del nuevo. O te despojas o sigues engañándote con tu propio mañana. Revisen, por favor, Efesios 4 22 24. La que sigue, por favor. Y aquí, evidentemente, tenemos que aprender también que en nuestra guerra interna, fíjese bien, nosotros no estamos afuera vestidos como la armadura de Cristo, golpeando o irnos en contra de nadie. Es contra nuestra propia carne. Nadie ve la batalla que libras por dentro. Cada día partes de ti mueren y otras renacen más fuertes, porque la guerra más dura no es contra el mundo, es contra ti mismo, ¿sí? Si logras vencer ahí de adentro para afuera, nada podrá derrotarte, ¿sí? Un soldado, recuerde que hemos visto con la armadura de Cristo, que somos soldados del ejército del Señor, ¿sí? Y un buen soldado debe tener las siguientes características. La disciplina, hay que cumplir con las órdenes y seguir las reglas. Esto es la base, se llama obediencia, ¿sí? Hay que ser leales a nuestro Padre y a nuestra familia y leal también a nosotros mismos, a nuestro país, a nuestra institución, o sea, a la iglesia a la que pertenecemos. ¿Qué cree? Pertenecemos a la Iglesia Mundial de Cristo y a sus compañeros. Hay algo que se llama pecado corporativo. En algunas familias, en algunas iglesias, cuando algunos cometen pecado, se llevan entre las patas a los demás. Hay en estos pequeños pecados escondidos en donde queremos pasar desapercibidos, nos llevamos a toda la familia, a toda la iglesia y a toda em, lealtad de nuestro Señor Jesucristo entre las patas, discúlpeme la expresión. Hay que ser responsables, tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras acciones y decisiones porque no nada más me perjudican a mí, perjudican al pueblo de Cristo, incluyendo a mi familia. El trabajo en equipo, trabajar en equipo para lograr objetivos comunes. Tenemos la mala costumbre de querer imponer nuestros estilos, maneras o querer también imponer nuestro conocimiento en el Señor, pensando que los demás son menos porque no saben lo que a lo mejor nosotros sabemos. Tenga cuidado, ese es humillante. Y en el liderazgo lidera y motiva a sus compañeros, pero ¿qué cree? Lo hace con plena humildad. Cristo fue un ejemplo de liderazgo tremendo desde el momento en que le lavó hasta los pies a sus Discípulo. apóstoles, ¿sí? Pues es- Entonces, es el más humilde de los humildes. Flexibilidad, hay que adaptarse a las situaciones cambiantes y difíciles. No meta la crítica. Es muy común que dentro de nuestras casas o de la iglesia, si algo no nos está pareciendo, inmediatamente empezamos a querer ser amables con nuestros chismes
para que las situaciones cambien. Los que no podemos trabajar dentro de la iglesia o tenemos trabajo fuera de la iglesia, tenemos que adaptarnos y no entre en esos lugares en donde usted no está de acuerdo y podría entrar en contienda, ¿sí? El respeto, hay que respetar a los superiores y los superiores que cree. Todas todas las personas del mundo son superiores a nosotros. El ejemplo de Cristo para ser en en su carácter está reflejando una humildad total y dice la Biblia que debemos de ver a los demás como si fueran superiores a nosotros, a los compañeros y a la población civil, o sea, a los inconversos, le pido de favor, con más razón, vamos a ser leales. No significa que nos dejemos insultar, humillar, ningunear. También tenemos que aprender a poner límites. Pero nuestra superioridad en Cristo es ser más humildes que todos. Y en mi integridad, obviamente, debo actuar con honestidad y ética. Y en mi preparación física tengo que cuidar mi cuerpo. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Dentro de nosotros está morando el Espíritu Santo. Y debemos mantener una buena condición física para realizar tareas militares, espirituales, guerra espiritual, como estamos viendo ahorita, para que nuestras oraciones también las sintamos menos pesadas como una carga, porque nuestros cuerpos después pagan la factura. Y también tenemos que tener preparación mental, mantener una buena salud mental para enfrentar las situaciones difíciles significa que usted controló la batalla de su mente. La que sigue. Bueno, aquí ¿cuál es la jerarquía de los aliados de Satanás? Se dice que tenemos batallas y esta guerra contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales. Entonces solamente quisimos ponerles aquí para que sepan que los principados son los príncipes espirituales malignos que gobiernan en la atmósfera o en regiones celestes. Las potestades tienen poder para gobernar las naciones, que creo que ahorita andan por todos lados sueltos. Gobernadores son destructores que ejercen su furor y huestes son espíritus de maldad de más bajo nivel. No se alcanza a ver aquí la pirámide esta pequeñita. Dice ángeles caídos. ¿Cuál es la estructura? Aquí están las huestes, los gobernadores de las tinieblas, las potestades, los principados y aquí está Satanás o el diablo, ¿no? Hasta arriba. Para los que vieron la presentación de Los Ángeles y los que no la han visto, está en la página de Facebook para que la puedan repasar. ¿Cuál es esta contienda? Pues con los ángeles de Dios, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Aquí tenemos en la parte de hasta abajo principados, ángeles y arcángeles. Luego vienen las dominaciones, virtudes y potestades. Y luego vienen los serafines, los querubines y los tronos. Vean esa presentación de los ángeles, está muy bonita. Y aquí dice la victoria total de Jesucristo sobre Satanás. Esta victoria comenzó en Getsemaní, Lucas 22:53, y se consumió en la cruz. Colosenses 2:14 al 15, Juan 12:31, 16:11. En la cruz se destruyó a los principados y poderes del mal, triunfando sobre ellos. Jesucristo triunfó sobre todos ellos y los exhibió públicamente como enemigos derrotados en la cruz. Tony, no sé si quieras mencionar si me haces favor, que el otro día lo platicábamos también, cuando Jesucristo saca uno de los espíritus malignos de una persona y ya sabía cuál era su nombre, que le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Inclusive se dice que todos estos principados, potestades, gobernadores y huestes ya saben que son, que ya saben que están derrotados. Ujú. Entonces, básicamente nosotros no deberíamos de tener miedo, no deberíamos de darles ninguna autoridad sobre nuestra mente, ¿no? Que es lo que decía Lupita, no deberíamos.
El problema es que se las damos con nuestra desconfianza, con la duda que mencionamos al principio y con todas estas mentiras que están entrando por nuestro oído y por eso debemos de estar bien enfocados que Jesucristo ya ganó. Amén. Exactamente, estamos en el equipo ganador, ¿ok? Nosotros estamos ya, tenemos que entender que en nuestra identidad y posición en Cristo, el maligno no puede tocarnos. Entonces no tenemos que dar pie al diablo. ¿Cómo? Pecando. ¿Cómo das pie al diablo? Pecando. Si te pasa algo, si resbalaste, por favor te lo pido. Señor, perdóname, Pide estoy a perdón, sí. juzgar, pide perdón inmediatamente a Dios, a quien tengas que pedirle perdón. Acostumbrémonos a ser humildes también en eso. ¿Para qué? Para que vuelvas a empezar, ¿sí? Somos enemigos del diablo porque ya venció el Señor en la cruz. El entrenamiento es inútil a menos que un ejército se movilice y movilizarse significa ponerse en un estado de alerta en la fe y en la oración para servir, para el servicio militar activo. Un militar es muy raro que salga de vacaciones, ¿sí? Inmediatamente cuando pasa algo, tiene que estar listo porque va a ser llamado a la guerra. Aunque tuviera un tiempo libre, tiene que estar listo para cuando está llamado a la guerra. Durante una invasión en el mundo natural, el ejército entra en una zona de combate para conquistar a sus enemigos y reclamar el territorio. El entrenamiento básico es inútil a menos que lo que ha sido aprendido se ponga en acción. Siempre están haciendo maniobras. En el ejército, en el mundo, en el mundo natural, cuando los soldados están entrenando, se llama, están haciendo maniobras, maniobras militares. ¿Cómo las hacemos usted y yo? Aprendiendo cómo somos a través de conocer a nuestro papá, entender que estamos viviendo ya la vida eterna, que somos justificados en Cristo y que me tengo que aprender la Biblia y hacerla carne en mi corazón para tener dominio propio, para entender cómo me puedo defender a través de las promesas y cómo tomar esa ciudadanía que tengo en la patria celestial, que dice en Efesios 2:6, porque somos hechura de Él y estamos ya crucificados con Cristo. El pecado no debería de controlarnos, ¿sí? Ahora, para ser efectivos en la guerra debe entrar a la zona de combate y no puede entrar en la zona de combate sin estar preparado. Hay que disipularse, hay que estudiar, pero también en nuestras estrategias militares, fíjese muy bien, tengo que seguir con firmeza el creer en la palabra del Señor. Tengo que ser firme, me tengo que disipular, tengo que obedecer y tengo que bautizarme. Tengo que estudiar, tengo que orar, aprender a ayunar y aprender a orar. Eso también lo vamos a ver dentro de poco, lo vamos a aprender. Hay que bendecir a nuestros enemigos. ¿Cómo ve? En el poder que tenemos en estarnos quietos, nosotros estamos aprendiendo a bendecir a nuestros enemigos para que tengamos una mente enfocada, ¿sí? No puedo distraerme y no puedo enfocarme en el mundo, o sea, no puedo estarme enfocando, es que me hizo, me quitó, me robó. Si usted aprende esta estrategia de bendecir a sus enemigos, el Señor entra en batalla para defender su causa. Si no, usted ya se está vengando, entonces no, la venganza del Señor no va a llegar, ¿sí? Hay que aprender a perdonar, eso ya lo habíamos hablado, es la base del éxito. ¿Quiere usted estar en paz? Perdone. Perdone a sus enemigos. No le estoy diciendo que los ame, ¿ok? Le estoy diciendo que perdone la ofensa, se parezca cada día más a Cristo, que tenga el carácter de Cristo en su vida. Hay que enfocarnos en nosotros y en lo que debemos de cambiar. Acuérdese que estamos aprendiendo a cuidar de nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros aprendamos a hacerlo, la gente va a querer lo que nosotros tenemos y nos va a preguntar cómo le hiciste, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a mostrarle cómo uno vive en paz, con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con gozo,
con alegría. Para eso necesita estas estrategias. Tiene que desarrollar la mente de Cristo, como aprendiendo y disipulándose. Tiene que recordar que su fortaleza es estarse quieto. Se fijó que nosotros no vamos corriendo con la espada y gritamos y te reprendo y grito y medio para sacar demonios que no son sordos. ¿Sí? Creyendo que eso, nuestros gritos los van a asustar, ¿sí? Les dan risa, pero no se asustan. Tenemos que cuidar nuestra lengua, todo lo que decimos. Acuérdese que nosotros tenemos el poder de Dios y nuestra declaración, sí, para lo bueno y para lo malo tiene poder. Tiene que tener cuidado, ser prudente como la serpiente, como dice la Biblia, y tenemos que dejar que Cristo pelee nuestra batalla. ¿Cómo? Aplique estas estrategias, por favor. Aplíquelas, apúntelas, subrayelas, póngase palomita. Me falta esto, tengo que iniciar esto, tengo que progresar en esto. La que sigue, por favor. Y no vamos a alargar nuevamente la parte de la mente enfocada en Cristo porque ya lo tocamos durante varias láminas. Solo les queremos dejar aquí, por favor, que hay muchos versículos que hablan precisamente de esto, de la mente enfocada en Cristo. Revisen Romanos 7:25, Lucas 24:45, Job 36:6, Tito 3:5, Marcos, perdón, 12:30, Mateo 6:25, Romanos 12:2. Isaías 43:18, etcétera. Pero que hay una parte muy importante que dice, versículos que nos ayudan a sanar nuestra mente y nuestro corazón. Proverbios 33, perdón, Proverbios 3, 5, 6. No alcanzo a leerlo, no sé si lo pueda leer, Mirna. Sí, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Abajo, Primero de primero Pedro Pedro, 5, 7. echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Salmos 9, 94, 19. 94. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y Mateo 6, 5, 34, perdón, 6, 34. 6:34. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Gracias. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando enfrentas la vida con Dios o sin Él? Bueno, pues en este cerebro, en esta mitad bonita, encuentras propósito, aprendes y sanas. Tu fe te da fortaleza, el miedo se convierte en confianza, tu mente florece y tu alma tiene paz. ¿Y qué pasa cuando enfrentas la vida sin Él? Te paraliza el miedo, el rencor te domina, sufres por el pasado, te hundes en ansiedad, repites lo mismo sin sentido y tu alma se seca. Y creo que Lupita, Tony y yo no me dejarán mentir. También cuando estamos llenos de este resentimiento, de este dolor, de esta falta de perdón, también nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Se enferma de muchas maneras. Diabetes, cáncer, fibromialgia, depresión, bueno, vienen una serie también de enfermedades impresionantes. Entonces aquí los invitamos, ya veremos después en lo siguiente que vamos a hacer, que va a ser promesas, creo. Pero creo que este es un trabajo que tenemos que hacer todos, encontrar primero cuáles son esos ataques de nuestra mente y cambiar esas palabras. Entonces aquí un ejemplo, cambia tus palabras, cambia tu fe, cambia esto que digas, no tengo fuerzas, cámbialo por Cristo es mi fortaleza. Es que todo me sale mal, entonces cámbialo por los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Cambia, estoy solo, por el Señor nunca me deja. Cambia, nadie me entiende, para Dios todo es posible. Cambia, tengo miedo, por el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Entonces, esta siguiente presentación que haremos, creo que en 15 días, de promesas que creo que todos tenemos que hacerlo. Acuérdense que este mismo ejemplo que decíamos de Jesucristo cuando fue
tentado en el desierto y que es tentado con pan. ¿Por qué es tentado con pan? Pues porque tenía hambre después de 40 días. Jesucristo contesta, escrito está. Esa sería la espada, ¿no? Escrito está. Entonces, ahora imagínense si nosotros tenemos este ataque y decimos, escrito está. Creo que a mí me pasaría muy seguido y me quedaría así como, ¿qué era lo que estaba escrito? ¿Qué era lo que estaba escrito? Entonces, si yo ya sé que a lo mejor el ataque espiritual más grande que puedo tener son celos, bueno, entonces hay que ver cómo cambiar esas palabras, cómo cambiar esa mente, cómo cambiarlo y ponerlo en el lado bonito, ¿no? Entonces, ustedes chéquenlo, pero pues aquí les estamos poniendo estas láminas para que más o menos se den un poquito de la idea de que hay que seguir, ¿no? Perdón, la mente, como se los dijimos en las láminas anteriores, es el campo de batalla principal en la guerra espiritual. Cada ataque de Satanás involucra a la mente humana, ya lo vimos. La batalla por la mente se resume fácilmente. Acuérdense, la duda, la mentira, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto léanlo muchas veces, nosotros lo tuvimos que leer muchas veces. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8, 6, 7. Satanás quiere hacer tu mente carnal, pecaminosa y mundana. Dios quiere que tu mente sea espiritual. Entonces, esto ya lo explicó Tony también, pero acuérdense de estos cinco sentidos, acuérdense del oído, acuérdense de la manzana de Satanás, que aunque es bonita por fuera, está podrida por dentro. Acuérdense de que lo que va a manejar es la duda y la duda nos carcome por dentro siempre. Bueno, y ya para terminar brevemente, resistan al diablo y someterse a Dios. El enemigo manda ataques para que nos desanimemos y nos separemos de Dios. Acuérdense de eso, confrontación de poderes. El enemigo busca destruir y derribar y mantener el terreno que ha ganado en el mundo, por eso hay oposición. Tenemos a Dios que pelea por nosotros y permite lograr los propósitos. Cristo vino a restablecer un nuevo pacto con autoridad de Dios. Aquí dice esta imagen, la batalla no es tuya, sino de Dios. Apóyate completamente en aquel que tiene la victoria. También les pusimos en Oseas 4:6 donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, falta de conocimiento. A través de la palabra encontramos las respuestas. No dejemos de estudiar la palabra. En Jeremías 1:19, perdón, habla que Dios está con nosotros para librarnos de nuestros enemigos. Y pelearon contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Anótenlo, Jeremías 1:19. Isaías 54:17 nos dice que Dios nos dio la victoria sobre nuestros enemigos y su justicia viene de mí, dice el Señor. Acuérdense también que hay varios niveles en el campo espiritual. Ya no voy a explicar a detalle cada uno de los versículos porque ya nos extendimos mucho en la presentación, lo íbamos a hacer más a profundidad, pero solamente les vamos a dar este resumen para que por favor ustedes lo revisen, que es Gálatas 5, 16, 26, Juan 15, 18 al 27 y Efesios 6, 10 al 24. La batalla personal entre la carne y el espíritu está en Gálatas. La batalla entre el creyente y el mundo está en Juan. Y la batalla entre el creyente y los poderes sobrenaturales está en Efesios 6:10 y ahí se detalla con sumo cuidado cómo son cada una de estas batallas y cómo nosotros podemos contrarrestarlas. La que sigue, por favor. Y para concluir, tenemos que la guerra espiritual es un conflicto invisible y continuo entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, Satanás y demonios, como ya lo mencionó Mirna, que afecta la mente, las emociones y la voluntad humana. No se libra con armas físicas, sino espirituales, enfocándose en resistir la tentación y vivir santidad mediante la oración, la fe y la palabra de Dios, confiando en la victoria ya ganada por Jesús, que ya explicó Tony y aspectos clave según la Biblia.
Naturaleza del conflicto. Recuerden, no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Eso lo encuentran en Efesios 6:12. Las armas incluyen la armadura de Dios que ya explicamos en la presentación pasada. Verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Todo eso lo encuentran en Efesios 6 del 13 al 18. El objetivo del enemigo, no lo olviden, engañar, dividir y apartar a los creyentes de la voluntad de Dios. ¿Y la postura del creyente cuál es? Someterse a Dios, resistir al diablo y mantenerse firmes en la fe. La victoria, no lo olviden, Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Los cristianos luchan desde la victoria, no para conseguirla, sino desde ya la victoria, ya ganamos. Y la guerra espiritual abarca la lucha interna contra el pecado, que es la carne, y la influencia del mundo y los ataques directos del maligno. La que sigue, por favor. Yo quisiera que nos quedemos de tarea, por favor, leer el libro de Proverbios. Ahí van a ir leyendo causa y efecto, ¿sí? Si haces algo, el resultado va a ser este. Si haces algo bueno, tienes resultado bueno. Si haces algo malo, tienes un resultado malo. Y dice, por ejemplo, en Proverbios 4:6, no des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Será muy sabio, hermanos, aprender todo lo de la guerra de la batalla espiritual para que seamos sabios. Y necesitamos ser sabios, hermanos, para entender qué es lo que está sucediendo y cómo tengo que adquirir sabiduría, porque es lo que más desarrolla un buen juicio, ¿sí? Y dice, gana la batalla en tu mente. Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Los cristianos luchan desde la victoria. Recuerda, hermano, ya ganamos no para conseguirla, ya la tenemos, entonces tenemos que ser sabios, aprender la palabra de Dios y para saber cuáles son las consecuencias a favor y en contra de aplicar sabiduría. Por favor, lea el libro de Proverbios. Ahí se va a encontrar varias cosas en las eh, eh, que las lecciones para la vida diaria, si no lo hace usted, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí, advertencias sobre mujeres inmorales, etcétera. O sea, tiene muchas cosas que en nuestra vida diaria nosotros debemos de controlar. La que sigue, por favor. Ya acabamos, Tony. Yo nada más quería comentar lo que dijo Lupita, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento en Oseas 4:6. Ya con estas láminas podemos tener un poquito más de conocimiento de lo que es la guerra espiritual, cómo podemos ganar la batalla en nuestra mente. Repasen la presentación, lean los versículos que les pusimos aquí. Obviamente todo esto es un resumen. Se supone que le íbamos a hacer mucho más rápido, pero consideramos que era muy importante saber con quién estamos peleando, por qué estamos peleando, desde dónde viene toda esta batalla y cómo podemos ganar la batalla en nuestra mente. Hay muchas, está el libro este de cómo ganar la batalla en tu mente, está el libro de Joyce Meyer que les comentamos también, está el libro que les comentamos de cartas del diablo a su sobrino. Hay mucho material que ustedes también pueden utilizar, la Biblia por supuesto y por sobre todas las cosas para que podamos estar lo más tranquilos posibles y mantenernos, como dijimos la semana pasada y que lo dijo en Efesios, estar firmes, firmes y firmes. Muchísimas gracias. Gracias, Tony. Gracias, Lupita. No sé si quieres decir algo más, Lupita. No, nada más que por favor revisen la presentación. No es un tema fácil. Perdón por la extensión del tiempo, pero era muy importante terminarla hoy para que no se cortara. Revísenla nuevamente y revisen que la batalla está en la mente, pero que Dios ya venció por nosotros. Y Amén. yo quisiera cerrar con Jeremías 1:19 que lo está mencionado anteriormente. Ellos pelearán contra ti. Piense usted en los demonios, porque a quien incita a la gente son los demonios. Ellos pelearán contra ti,
pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Seamos sabios, hermanos. Dios los bendiga y esperemos que sea de bendición este material para todos ustedes. Que descansen. Buenas Que noches. descansen, buenas Que noches, descansen. gracias.